Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Yo soy Olmo Axayacatl y les doy la bienvenida al episodio número 297 del podcast, en el cual vamos a hablar sobre el cierre agrícola 2021 para México. Esto porque hace apenas unas semanas el SIAP, el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, publicó su información relacionada con el cierre agrícola para México para el año 2021. Como ustedes saben, en México el SIAP es el organismo encargado de la información agroalimentaria. En este caso me estoy refiriendo a diversos tipos de información, entre las cuales entra la información estadística. Y esta es de mucha relevancia porque al final de cuentas, si queremos entender cuál es la situación actual de la agricultura en el país, necesitamos referirnos a las estadísticas oficiales. Por ahí muchas veces platicando con personas que están dentro de un área específica dentro de la agroindustria o dentro de un cultivo más bien, me dicen que las estadísticas no son del todo correctas. Sin embargo, pues al final de cuentas son los números con los que disponemos, con los cuales podemos hacer análisis para entender qué es lo que está sucediendo y también determinar las posibles perspectivas, o sea, lo que podría suceder en los siguientes años. Claro que ya una empresa de gran envergadura dentro de un cultivo específico seguramente tenga la capacidad para obtener datos más certeros, pero lo cierto es que esos datos no son públicos porque al final de cuentas las empresas pagan por obtenerlos y esos datos se quedan solamente para uso interno. Entonces, en este sentido, yo siempre que presento alguna información estadística me refiero al SIAP, en el caso de México. Para Estados Unidos me refiero al USDA, al AMS, al Servicio de Comercialización Agrícola, y para el caso de datos mundiales siempre refiero a FAOSTAT. Claro que por ahí de vez en cuando se pueden consultar otras bases de datos muy específicas relacionados con ciertos temas también muy específicos. Pero bueno, entonces refiriéndonos al cierre agrícola en México en 2021. La información nos indica que la producción agrícola alcanzó o superó en este caso los 257 millones de toneladas. Les voy a hablar de números cerrados para no mencionar el número grande. Y estas 257 millones de toneladas representaron un incremento respecto a las 254 millones de toneladas obtenidas en 2021 y este incremento fue de 1.4%. Ojo, aquí estamos hablando de 261 cultivos o grupos de cultivos cuya producción, al menos en México, se contabiliza en toneladas. Porque como ustedes sabrán, hay muchísimos productos agrícolas que se contabilizan en otro tipo de unidad, como puede ser gruesa, como puede ser docena, como pueden ser litros. Pero para efectos de presentarles la información de este episodio, solamente vamos a considerar estos 261 cultivos o grupos de cultivos. Comencemos revisando cuáles son los cultivos que en México tienen mayor relevancia. Para esto, pues podemos analizar la producción obtenida en toneladas, la superficie cosechada en hectáreas, el rendimiento obtenido en toneladas por hectárea o también, ¿por qué no?, el valor de la producción en millones de pesos e inclusive podemos verificar cuál es la rentabilidad bruta de cada cultivo. En este caso voy a hacer un breve resumen. Vamos a comenzar con la producción obtenida. Los 10 principales cultivos en México respecto a producción obtenida son pastos y praderas, caña de azúcar, maíz grano, alfalfa verde, maíz forrajero en verde, avena forrajera en verde, naranja, sorgo grano, sorgo forrajero en verde y jitomate. Estos son los 10 cultivos que tienen mayor producción o que tuvieron mayor producción en 2021 y estos cultivos se quedaron o conjuntaron el 80% de la producción nacional.
En el caso de los pastos y praderas, en la primera posición alcanzaron 57.7 millones de toneladas relacionadas al 22% de la participación en cuanto a producción. Ahora bien, de estos 10 cultivos, los que tuvieron mayor incremento interanual fueron la avena forrajera en verde, que tuvo un incremento de 20% de 2020 a 2021, y el sorgo forrajero en verde con 16% de incremento. Ya después nos vamos a la caña de azúcar con un 3% en la tercera posición, o inclusive pues hay algunos de estos cultivos que sin duda tuvieron una disminución interanual. En este caso la mayor disminución la tuvo el sorgo grano con un menos 7%. En cuanto a la superficie cosechada, el maíz grano se quedó con el 34% de la superficie agrícola nacional con 7.1 millones de toneladas. Después los otros cultivos que le siguieron fueron pastos y praderas, frijol, sorgo grano y caña de azúcar para cerrar el top 5, y los otros 5 para cerrar el top 10 fueron café cereza, avena forrajera en verde, maíz forrajero en verde, trigo grano y cebada grano. Estos 10 principales cultivos se quedaron con el 79% de la superficie cosechada en el país. En cuanto al rendimiento promedio, sin duda este es un apartado bastante interesante porque se indica que los hongos, setas y champiñones están en la primera posición con 276 toneladas por hectárea. Y de hecho lideran con bastante margen sobre la segunda posición, que es el alfalfa verde, con 89 toneladas por hectárea. Yo sobre la producción de hongos, setas y champiñones no sé absolutamente nada. De hecho, si alguien que esté escuchando el podcast sabe al respecto, pues sería bueno tener una plática, una conversación para aquí, para presentar en el podcast, para que nos digan pues justamente cómo se logra ese rendimiento tan elevado. En tercer lugar quedó la berenjena con 79 toneladas por hectárea, luego la semilla de caña de azúcar, el agave, los nopalitos, el jitomate, la malanga, la caña de azúcar y el chayote para cerrar las 10 primeras posiciones. Y en cuanto al valor de la producción, ¿cuál cultivo creen ustedes que ocupa la primera posición? Así es, efectivamente, el maíz grano, con el 20% del total del valor de la producción en el país, que se traduce en 148.601 millones de pesos. Y la segunda posición seguramente también la tienen clara. Así es, el aguacate con 50.538 millones de pesos y el 7% del total de la participación del valor de la producción. Luego están la caña de azúcar, el jitomate, el agave, los pastos y praderas, el chile verde, el sorgo grano, frijol y el limón para cerrar las 10 primeras posiciones. Y aquí es importante mencionar el tema de la rentabilidad bruta, o sea, cuáles cultivos dejaron o ingresaron más dinero por hectárea. Esto se refiere a rentabilidad bruta porque al final de cuentas no estamos considerando pues, los gastos del agricultor, que sin duda le restan una buena proporción a esta rentabilidad. Y aquí estamos hablando, por supuesto, de muchos de los cultivos de alto valor. En primer lugar quedaron los hongos, setas y champiñones, el agave, la berenjena, la fresa, la frambuesa, el tomate, el arándano, la zarzamora, el melón amargo y la semilla de papa. Estos fueron los 10 cultivos con mayor rentabilidad. Pues podemos aquí nosotros observar a las berries, que sin duda son cultivos de alto valor, al agave. Y bueno, curioso, si se preguntan dónde quedó el aguacate, quedó hasta la posición número 30. Sin duda hay varios cultivos que pueden llegar a ser más rentables. Ahora bien, si nosotros revisamos los datos, pero por entidades federativas, nos encontramos con que Jalisco fue el estado que más produjo esto en toneladas en el año 2021, con 35.7 millones, que fue el 14% del total nacional. Le siguió Veracruz con 30.1 millones de toneladas, el 12%, y en tercer lugar quedó Oaxaca con 22.7 millones de toneladas, el 9%. Luego vinieron Sinaloa, Michoacán, San Luis Potosí, Guanajuato, Chihuahua, Durango y Chiapas. Estos 10 estados
representaron el 63% de la producción nacional. En cuanto a la superficie cosechada, también lidera Jalisco con 1.6 millones de hectáreas, el 8%, y luego viene Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Zacatecas, Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua y Guanajuato. Ahora bien, en cuanto a la producción obtenida, fue el estado de Quintana Roo el que tuvo mayor incremento interanual, un 64%, al pasar de 1.4 a 2.6 millones de toneladas entre 2020 y 2021. Otros estados que tuvieron un gran incremento fueron San Luis Potosí con el 21%, Durango y algunos otros estados, por supuesto, pues también tuvieron decrementos. En este caso el mayor estuvo en Nuevo León, que pasó de 3.6 a 3.2 millones de toneladas, un menos 11%. Chiapas tuvo un menos 8% y Tabasco y Nayarit tuvieron un menos 7%. Y para la superficie cosechada, el estado con mayor incremento interanual fue Chihuahua, que pasó de 750,000 a 979,000 hectáreas, un incremento del 30%. Quintana Roo tuvo un incremento de 23%, Querétaro y Baja California Sur de 12% y el estado de San Luis de 9%. En el otro lado, Tamaulipas tuvo una disminución en su superficie cosechada de 11%, Nuevo León de 10% y Durango de 7%. Y ahora sí, en cuanto al valor de la producción, ¿qué estado creen que lideró en 2021? Así es, el estado de Michoacán con 88,616 millones de pesos generados, que fue el 12%. Jalisco también aquí me indica el 12%, aunque en este caso estoy acotando, no estoy diciendo los decimales, pero Jalisco tuvo 85,714 millones de pesos, seguido por el estado de Sinaloa, que se quedó con el 10%, y Chihuahua, Sonora y Veracruz aportaron cada uno el 7%. Después, en la posición número 7 quedó Guanajuato, luego Zacatecas y hasta el final, para cerrar los primeros 10, el estado de Oaxaca. Y por último, a grosso modo, ¿qué estado tuvo mayor rentabilidad? Esto pues considerando, como les comentaba, los cultivos cuya producción se mide en toneladas, pues el estado de Baja California Sur nos indica una rentabilidad bruta anual de 185,000 pesos por hectárea, mientras que el estado de Baja California se quedó en la posición número 2 con 111,000 pesos, luego Sonora, Ciudad de México, Michoacán, Sinaloa, Morelos, Chihuahua, Jalisco y Colima para cerrar los primeros 10. Y bueno, hasta aquí llego el día de hoy con la información. Espero que les haya resultado de interés. Recuerden que yo los espero muy pronto con un nuevo episodio del podcast. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.